anteriormente, señor. No solamente coparon las instituciones, sino incluso hicieron firmar actas de sujeción para subordinar al país a sus caprichos personales. Señor, en ese sentido, desmiento de que el señor Carlos Vizcarra haya copado el Seguro Social o Salud en Arequipa por partidarios del nacionalismo. ¿No? Nosotros rechazamos porque no es así. E incluso, señor, he sido duramente y sumamente cáustico de criticar, incluso en su oportunidad, porque esa es mi política, de hablar con claridad y dar la cara, señor. Es de que incluso no se ha tenido la valentía y la decisión política todavía de que el 80% de funcionarios de confianza o con los que manejan y manipulan el movimiento económico de salud está en manos del partido aprista, señor. Entonces, ¿dónde está que copamos nosotros y convertimos en un botín político de salud? Es totalmente falso, señor, y esto me someto a toda la investigación que se quiera hacer. Y una denuncia, no sé, todo depende del señor presidente. La segunda interrupción, congresista Julca, dándole la bienvenida al congresista Mariano Portugal, digno vicepresidente de esta comisión. Congresista Julca. Gracias, presidente. Solo para hacer notar, presidente, tenemos un segundo invitado. Yo creo que deberíamos irnos al tema de fondo por el motivo por el que está acá el señor presidente de Salud. Gracias, presidente. Bien que lo reitere usted, congresista Julca. Congresista Paz. Ante ese gentil llamado, señor, me abstengo de hacerlo y de continuar con mi exposición. Gracias, señor. Muchas gracias por vuestra comprensión. Pasamos al congresista Martín Belaúnde. Gracias, presidente. Voy a cambiar de libreto. Yo saludo la presencia del presidente del Seguro Social, de Salud, y por su intermedio, señor presidente, yo dirigí una carta con una serie de preguntas que no desearía que las contestara en detalle ahora porque nos pasaríamos pues 1 hora o 2 horas, y el tiempo es oro, pero sí quisiera que la conteste por escrito. Ahora, como nosotros, mejor dicho, no nosotros, aunque sí somos nosotros los sufrientes, el público sufriente. Tengo una empleada, por ejemplo, que debe operarse en el Seguro Social y me dicen que tiene 2 meses de espera, por lo menos. Acabamos de salir de esta tremenda huelga. Yo quisiera enfocar este asunto del seguro en la siguiente forma. En el informe sobre el Seguro Social aprobado por esta comisión y que está en agenda en el Congreso, pero que todavía no se debate, hicimos una relación de todos los años económicos de salud desde el 2006 hasta el 2011 y vimos que todos los años fueron positivos, excepto el 2010, que hubo un déficit de alrededor de 200 millones de soles y esa situación se revirtió el 2011 con una superávit del orden de los 500 millones de soles. También vimos que se utilizó parte de la reserva técnica precisamente para cubrir el déficit del año 2010. Pues bien, hay determinados problemas financieros estructurales. Bien, el congresista Becerril, si tiene a bien... Una cuestión de orden. A ver, cuestión de orden, congresista Becerril. Presidente, la agenda que nos ha traído acá el día de hoy en este tema es ver los negocios de la empresa Krasny con el salud. No es los estados financieros ni algún informe sobre salud. Pediría, por favor, presidente, que nos iremos al tema que nos ha convocado. Gracias, presidente. Congresista Belaúnde, prosiga con esa invocación. Bueno, esos son los temas importantes, ¿no? Esos son los temas importantes. Ahora, si no le gusta... Es una sesión extraordinaria. El tema que nos convoca es los vínculos de la empresa Krasny. Creo que al respecto de lo que usted detallaba, ya tenemos en la sesión del Pleno seguramente todo el argumento. Bueno, ¿qué podría decir? Hemos venido a discutir las operaciones económicas del ciudadano Alexis Humala Tazo, que evidentemente se hicieron
con infracción del artículo 10 de la Ley de Contratación del Estado, no fueron por un monto demasiado grande, y a juzgar por las apreciaciones que he leído en la presentación del presidente del Seguro, tampoco hubo desequilibrios en los precios. De manera que en ese aspecto, objetivamente hablando, todo parece indicar, salvo que se demuestre lo contrario. Estoy hablando de este tema, espero que eso no le moleste. Ah, ya me alegro. Aparentemente no hubo daño económico. ¿Está bien? No hubo daño económico. Muchas gracias. Aparentemente. Yo sí tendría una pregunta adicional porque eso no lo ha absuelto el presidente del Seguro Social. Y le hago la misma pregunta que le formulé hace una semana, me parece, a la ministra de Salud. ¿Cuál era la calidad de esos medicamentos? ¿Estaban dentro de sus plazos de vigencia? ¿Se encontraban en buen o mal estado? ¿Estaban pasados, abombados, podridos o algo así? Y alguien, y quisiera que me lo conteste veramente, ¿hay alguien, tiene noticias de alguien que se haya envenenado, enfermado, intoxicado o de alguna otra forma perjudicado o agraviado con la ingesta de esos medicamentos? Yo creo que es importante, porque si así fuera, entonces tendríamos cuernos tras palos, o mejor dicho, palos tras cuernos. ¿Quiere una interrupción? Sí, segunda interrupción para el congresista Ruiz. Señor presidente, con mucho respeto, eso pasa cuando llegamos un poquito tarde, señor presidente, porque no sabemos si son medicamentos o qué son, y estamos hablando si son alimentos, si estuvo malogrado o no estuvo malogrado, o sea, esa exposición se ha dado, señor presidente, por lo tanto yo rogaría, ya eso se ha expuesto, y estamos hablando bien claro que no eran medicamentos, que no eran alimentos, que no estaban malogrados, etcétera, etcétera. Entonces, eran reactivos. Por lo tanto, señor, yo creo, y con mucho respeto a mi colega, hay un informe que lo tiene allí en su carpeta, entonces sería bueno revisarlo para tener un poquito de conocimiento de lo que se está tratando, ¿no? Muchas gracias, congresista Ruiz. Muchas gracias, lamento haber llegado tarde, pero a usted no lo vi anoche cuando discutíamos cosas importantes y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Pero en fin, ya pues. Muchas gracias, congresista Belaúnde. Hoy no, un momento, no he terminado, por favor. Entonces, reformulo mi pregunta. No se envenenó a nadie porque no eran medicamentos, pero ¿los reactivos funcionaron? Contéstemela después. Entonces, la pregunta queda reformulada para satisfacer la correcta observación de mi amigo Wilder. Bien. En ese instante. Y hay otro asunto que es parte de la agenda, y espero que yo he llegado tarde, efectivamente no he escuchado la exposición del presidente de Salud, pero hay una contratación. Él entiendo que ha dicho que las compras de las redes hospitalarias son, digamos, descentralizadas y que la sede central y él en su personalmente no tiene conocimiento, o no tenía por lo menos, ahora sí lo tiene, no tenía conocimiento detallado de eso. Pero el gerente de la red hospitalaria de Arequipa, no recuerdo bien el nombre, del gerente y el nombre específico de la red. Yo me hago la siguiente pregunta. Era un profesional, cumplía los requisitos para el cargo, no sé si lo ha contestado o no, si lo ha dicho, y sí quisiera decir una cosa.
no sé si será amigo del presidente o no, pero existen incompatibilidades, pero hasta donde yo sepa, la amistad real o supuesta, estrecha o distante, hasta donde yo sepa legalmente, no es una incompatibilidad. Pero de todas maneras quisiera que el presidente del Seguro Social conteste esa pregunta, y para alivio de los señores que están por aquí, me callo la boca. Bien, hoy día queremos también no dejar pasar la oportunidad de saludar al congresista Rogelio Cánchez, que está cumpliendo un año más de vida. Congresista Johnny Lescano, siguiente participación. Presidente, muchas gracias, muy buenos días a los colegas y al presidente de Salud. Señor presidente, el objetivo de esta investigación es establecer responsabilidades de las personas que han violado la ley de contrataciones del Estado. Está absolutamente probado que desde el año 2011, desde julio del 2011, la empresa Krasny estaba impedida de contratar con el Estado, porque uno de sus socios era el señor Alexis Humala. Esto se ha querido arreglar, regularizar, entre comillas, haciendo una escritura pública de transferencia de acciones que ni siquiera se ha inscrito en registros públicos, pero que está probado que estaba impedida de contratar a partir del julio de 2011 y se ha hecho contratos con el Estado violando la ley de contrataciones, está probado. Y no porque lo estamos diciendo, señor presidente, en esta comisión de fiscalización, sino porque los mismos ministros, los mismos funcionarios del Estado han declarado nulos los contratos, aceptando la irregularidad. Eso está absolutamente probado. No hay, digamos, mayor debate sobre eso, a mi consideración. Aquí lo que falta es establecer responsabilidades. ¿Quiénes han sido los responsables de contratar irregularmente con el Estado? Responsabilidad administrativa y responsabilidades penales, que finalmente la Comisión de Fiscalización tiene que determinar. Entonces, señor, en ese contexto yo quisiera preguntar al presidente de Salud y a la gerente lo siguiente: ¿por qué no se le pidió a la empresa Krasny, aparte de los certificados que estaban inscritos en el registro de proveedores, que estaban habilitados hasta julio del 2012, no se le pidió las escrituras públicas que establezcan quiénes eran los socios, para verificar si realmente se estaba vendiendo adecuadamente o no, para ser más celoso en el cumplimiento de los requisitos para contratar con el Estado? Aquí la señora representante Lose ha venido a decir que las entidades contratantes debían solicitar la documentación suficiente a los proveedores, porque hicimos precisamente esa discusión en una sesión anterior. Si se debía o no, señor presidente, pedir o no los requisitos para verificar si esos certificados dados por Lose coincidían con la documentación que pertenecía a la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿se pidió esos documentos? ¿Sí o no? ¿Y por qué no se pidió? Porque en la explicación, al parecer, solamente han pedido los certificados del OSE, que la empresa estaba registrada, que no estaba habilitada, pero los del OSE han venido a decir otra cosa acá, que sí la institución debía pedir los documentos, como es la escritura pública, quiénes eran los socios, si se habían cambiado los socios, si se había aumentado el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera pregunta. En segundo lugar, señor presidente, sí, con todo gusto al congresista Rogelio Cánchez. Sobre el tema, congresista Rogelio. Gracias, señor presidente. Por intermedio, un saludo al presidente de Salud, a los funcionarios y a los colegas congresistas. Yo sí estoy de acuerdo de ver responsabilidades, pero cuando uno preside una institución, los que hemos sabido manejar, no vamos a estar viendo si pedir y si los contratos, quién está, sería un mundo de eso. Para eso sí debe haber responsabilidades, estoy de acuerdo. Pero el presidente no va a estar revisando si Krasny tiene un apellido Llanta. No, pues no. Yo creo que responsabilidades al que las deban tener. Pero el presidente no va a estar revisando estos documentos todos los días, miles de contratos,
Para eso sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido de la responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, congresista Rogelio Cánchez. Reiterado feliz cumpleaños. Congresista Señor Lescano, presidente, prosiga. no hemos dicho que el presidente de Salud pida los documentos. He dicho si la institución, a través de los funcionarios competentes, pidieron o no esos documentos. Señor presidente, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque es necesario aclarar. ¿No? Me piden otras interrupciones, si usted lo considera, señor, yo con el mayor de los gustos, no tengo ningún problema. Congresista Belaúnde y congresista Ruiz. Según reglamento, sobre el punto, la interrupción, congresista Belaúnde. Señor presidente, no, en realidad, un poco que poniéndome en los zapatos y en la cabeza del, aunque a veces me cuesta un poco de trabajo, pero trato de hacerlo, en la cabeza del señor Lescano, en realidad, cuando hay estos procesos de contratación, se presentan los documentos que exige la ley, el reglamento, y las bases técnicas y las especificaciones y los requisitos técnicos, jurídicos del proceso de contratación, llámese licitación, concurso, adjudicación pública directa, en fin, como se le quiera llamar. Y esto ha sido siempre así. En mi experiencia como abogado, que en una época me dediqué a estos menesteres, se tenía que hacer pues, una relación minuciosa de todos los documentos, pero solo se presentaba nada más y nada menos que aquello que la reglamentación, las bases y las especificaciones técnico-jurídicas señalaban. Porque efectivamente yo considero que la excesiva reglamentación, el excesivo detalle en el mundo de la contratación del Estado, que no debemos, bueno, el Seguro Social es parte directa o indirecta del Estado, por lo menos es una entidad pública. Entonces, en el mundo de la contratación, este tipo de requisitos exagerados conspiran contra una contratación eficiente. Y además, nos quejamos todos los santos días del año de la poca eficiencia en el gasto. ¿Cómo va a haber eficiencia en el gasto si creamos cortapisas? Y esas son las razones estructurales, porque están permanentes, de la ineficiencia del Estado. Y en ese caso pueden colarse violaciones de la ley, como en este caso se colaron, y pueden colarse casos de corrupción, que es lo que habría que investigar si efectivamente hubo o no hubo corrupción, en este caso con el agravante de que la persona que estaría involucrada es un hermano del presidente de la República. Gracias. Muchas gracias, congresista Lescano. Congresista Johnny Lescano. Sí, señor presidente, acá por ejemplo, en los reactivos nos han hecho comparativo de costos. 1, 2, 3, 4, 5 empresas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ellos tienen información incluso de cada una de las empresas para poder comparar los precios y se compra y a quién se compra. Y obviamente se tiene conocimiento de quiénes son pues los representantes de estas empresas y quiénes son los socios de estas empresas. En 5 empresas fácilmente se puede contrastar y se puede verificar los socios quiénes son y si pueden comprarles o no se pueden comprar. O sea, no es una tarea muy grande que va a costar mucho al Estado, sino que va a evitar los actos de corrupción, señor presidente. Entonces es una tarea que es fácilmente practicable en cualquier institución. Por eso, que nos digan en las bases qué dijeron, qué documentos pedían y qué documentos no pedían, para ver, señor presidente, esta situación. Y en segundo lugar, señor, o en tercer lugar, la situación de Alvis. Alvis tiene muchos contratos con Esalud, muchos contratos con Esalud. Ha vendido en reiteradas oportunidades Alvis, y Alvis precisamente es una de las empresas al cual estaba vinculado el señor Alexis Humala, porque se había presentado al Estado en consorcio con Alvis, Labin Perú y Corporación Científica. Entonces es una empresa vinculada con Krasny del Perú, y precisamente tiene muchísimos contratos con Esalud. Y quienes estaban comprando esto, yo creo que sabían, no creo que sean personas que no tengan ninguna versión, que estén en la plena ignorancia de saber quiénes son los que están vendiendo o no. Entonces, sabían que Alvis era una empresa vinculada a Krasny del Perú,
señor presidente? Esas preguntas tienen que ser, obviamente, contestadas. Ahora, aquí no estamos hablando de favoritismo. Los montos de las